director asociado de Proyección Consultores, como digo yo, una de las consultoras más serias y lúcidas para mí que hay en el mercado. El politólogo Santiago Giorgetta está en línea. Santiago, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, queriendo ver un poco, con el revulsivo de Cristina presa, ¿se ordenó el peronismo? Sí, en realidad lo que nosotros venimos viendo es que lo que se ordenó es la base electoral del peronismo. O sea, esa fuerza tan importante que es, además sobre todo porque es quien después define en las urnas, quien tiene la representación de algo. Nosotros lo que decimos es, donde antes había fragmentación, hoy hay unidad, y la unidad en una sola síntesis, que es la unidad de defender a Cristina Fernández de Kirchner, y en contra de la proscripción y la persecución judicial. Me parece que ese es el principal ordenamiento. Creemos que con eso la dirigencia de a poco se va a ir ordenando. Y me parece que hoy el peronismo está en esa etapa, y es un tema importante porque pensemos, Jorge, que si no se produce ese ordenamiento dirigencial, si bien la base electoral va a ordenar eso, bueno, pensando que a pesar de que estamos en un año electoral, el peronismo necesita esa unidad. ¿Dieron señales en este sentido las últimas declaraciones de Máximo Kirchner y de Axel Kicillof anoche? Sí, me parece que sí. Me parece que por suerte se logró bajar una tensión que me parece que había escalado a lugares que no eran necesarios que escalen, sobre todo no solo, si querés, por la condena que sufrió, la injusta condena que sufrió la figura de Cristina, sino porque también hay que saber entender que representar a la base electoral del peronismo es hoy representar a un sector de la sociedad que se encuentra, si querés, en la primera línea de batalla, que el gobierno de Javier Milei decidió confrontar con ellos y ataca violentamente con su modelo económico. Entonces me parece que eso es muy importante. Por suerte, bueno, Máximo Kirchner lo dijo el otro día, y que los dirigentes tienen que pensar en la gente. Es algo que el gobernador viene haciendo desde hace años en su función como gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, con ese ordenamiento me parece que bueno, puede empezar a saldarse algún tipo de discusión dirigencial. Cuando anoche Kicillof dice que había acordado con Cristina llamar a la mesa de diálogo para conformar este orden que vos señalás, pero Sí. aclara, respetando la representación de cada uno. Más o menos ahí, ¿qué quiere decir? ¿Qué entendés que quiere decir? Y si de alguna manera está diciendo 70-30, muchachos, vamos viendo todo esto, ¿no? No, me parece que a ver, que es muy importante que se convoque a todos los sectores que conforman el peronismo, de forma amplia y con una amplitud, valga la redundancia, que llegue, que sea transversal hacia todos estos actores. Me parece que Kicillof lo que quería decir era, hacía 2 días se había convocado solamente desde el PJ al Frente Renovador. Me parece que sí, no se puede desatender, por un lado, la representación de la figura de Kicillof como gobernador, pero como dirigente político del peronismo, y sobre todo por una construcción política que fue construyendo a lo largo de los años, donde hoy, bueno, si querés, tiene hoy la vertiente en lo que es el MDS, pero sí, no solo hay que pensar en Axel Kicillof y en su movimiento de Derecho al Futuro, sino también me parece que pensar en todos los actores que aporten hasta el grano de arena más chiquito, porque me parece que en la provincia de Buenos Aires se va a jugar una batalla decisiva. Digo, no sé si alguno no tiene dudas o las tiene, me parece que se la tiene que ir quitando y tiene que pensar que la elección en la provincia de Buenos Aires hay que tomárselo con una seriedad y con una gravedad de una, casi te diría una batalla final. Claro. Siguiendo con la oposición, la actitud de Miriam Bregman, Castillo, la izquierda, acompañando en la marcha al reclamo por Cristina presa, ¿abre la puerta para algún tipo de acuerdo con ese sector o lo ves más difícil? No, lo veo difícil. Me parece que no sería prudente por ahí un acuerdo hoy.
Digo, sí me parece un gesto y una actitud política excepcional por parte de estos dirigentes, yo casi además histórica en relación a cómo fue por ahí cómo actuó la izquierda en otros procesos históricos en la Argentina en este orden. Me parece que es de un crecimiento y de un entendimiento de la gravedad de lo que está pasando muy grande, en el cual se valora muchísimo, porque siempre hay más coincidencias, si querés, ideológicas entre el peronismo y la izquierda, por ahí no en el Congreso, claramente no en el Congreso, pero me parece que por ahora no, que necesitas que haya una izquierda fuerte, que se necesita que haya un peronismo fuerte, pero sí pensando de cara al 2027, sí una alianza estratégica, porque no hay ninguna duda que el enemigo va a seguir siendo la Libertad Avanza o si querés, este esquema que hoy conduce Javier Milei, y que para eso vas a necesitar a todas las fuerzas. Digo, me parece que ahí sí también hay que hacer un esfuerzo muy grande para tratar de captar a todos los sectores que entienden que la política de Javier Milei le hace muy mal a todo el país. No solamente hoy, que nosotros lo venimos marcando siempre con Manu Zunino, que de paso le mandamos un saludo, cuando preguntamos por la situación de los hogares, en las encuestas que hacemos a nivel nacional, y nos da siempre igual, que menos de un 10% tiene capacidad de ahorro y que menos de un 20% hoy llega a fin de mes. O sea, es un país, para un 25% de la población, este país así no le sirve a nadie, le sirve a muy poquitos, y para derrotar hoy a Milei, que tiene, si querés, concentrado todos los poderes casi del país, no solo el poder del Estado, sino el poder económico, el poder judicial, bueno, se necesita una fuerza amplia, no se puede hacerlo con muy pocos hombres y mujeres, necesitas a la mayor cantidad de dirigentes y dirigentes, y además que esa base de apoyo social entienda que es el enemigo de Javier Milei, que no hay otro enemigo y que hay que derrotarlo en las urnas. Clarísimo. Ahora, contame qué pensás de cómo se integran a Guillermo Moreno, a Sergio Massa, a Juan Grabois, no sé si un Randazzo, no sé si un Schiaretti. ¿Cómo ves todo eso? ¿Estás viendo? No, me parece que, a ver, uno puede integrar a quienes, como te decía recién, Jorge, entienden que están en contra de las políticas que ya antes Javier Milei. Digo, Schiaretti como Randazzo fueron funcionales o son funcionales muchas veces en el Congreso o con sus representantes que tienen en la Cámara a las políticas que lleva adelante el presidente libertario. Digo, sí, me parece que lo que hay que es entender, Grabois es una figura muy importante tanto en la capital como en la provincia de Buenos Aires. Moreno es una figura, si querés, con muchísima resonancia mediática, pero sí, como vimos en las elecciones, con baja resonancia electoral, pero que es importante y que habría que buscar la forma de traerlo, pero sí me parece que faltan figuras federales, porque si nos quedamos con Sergio Massa, si nos quedamos con Grabois, si nos quedamos con Moreno, y si no ampliamos al resto, yo no te digo Schiaretti, porque yo no coincido con su estrategia, si querés, política que hoy está teniendo en relación a darle visto bueno a muchas acciones del gobierno de Milei, porque cuando esto naufrague económicamente, que va a ser más pronto que tarde, claramente van a quedar de un lado, parados de un lado de la historia, pero sí me parece que hay que empujar a buscar figuras federales y figuras que puedan representar a aquellos sectores que están en las provincias, que son los que menos voz tienen, los que son menos escuchados y seguramente los que hoy peor la estén pasando. Massa y el Frente Renovador, ¿cómo lo ves? Desde la politología, ¿es potable de nuevo poner en el candelero electoral a un Massa o vos lo preservarías a Massa por ahora? No, a ver, yo lo veo difícil a Sergio compitiendo hoy, pero lo veo difícil en un sentido de esto, de los estudios de opinión pública, de estudio social en ese sentido, el cuantitativo y el cualitativo. No vemos que sea el candidato hoy, me parece. Yo sí, en ese caso, si hablamos de preservarlo, lo preservaría en ese sentido. Me parece que es un actor sumamente necesario para el peronismo. Digo, me parece que esa heterogeneidad que tiene el peronismo, Sergio es parte de eso y es un actor muy importante, pero que bueno, que hoy no está siendo acompañado, si querés,
por la opinión pública. No significa que haya que ni negarlo, ni no darle el lugar que le corresponda, pero sí, sí me parece que lo que hay que buscar son figuras, no sé si nuevas, no sé si otras figuras, pero que tengan por ahí un sustento electoral más potente. En este orden, Máximo Kirchner, que por un momento cuando salió a hablar por primera vez masivamente en los medios, uno dijo, Sí, bueno, ya está, se está candidateando, y después él sí. aclaró, no, no necesariamente yo voy a ser candidato. ¿Qué lectura haces de Máximo y sus posibilidades? No, me parece que es un dirigente importantísimo, con una claridad política, bueno, valga la redundancia, no, muy clara, pero con una visión de país donde no, a muy pocos dirigentes, donde uno se puede sentar y decir, bueno, vos qué ves del país, qué es lo que esperás que sea este país, y lo podemos contar con los dedos, digo, como más, te los nombramos, Cristina, Axel Kicillof, Sergio Massa, Juan Grabois, Máximo Kirchner, y después no hay muchos más que te digan, bueno, yo quiero esto de la Argentina. Ahora, sí me parece que es un candidato que claramente tiene que ser parte de este proceso electoral. Digo, yo entiendo la verdad de decir, bueno, salí a hablar, pero no voy a ser candidato porque necesito que me pidan los demás ser candidato. No, yo tengo que decir que voy a ser candidato, pero claramente está hablando por algo. Digo. Por ahí uno puede pensar, bueno, fue tarde, bueno, eso me parece que es una discusión que tiene que saldarse, pero sí, yo estoy convencido que, bueno, que Máximo tiene que ser parte de este proceso electoral. No sé si en la elección, en la bonaerense por secciones o en octubre, pero sin duda, digo, por lo que representa, por la organización que representa y por todos esos valores, me parece que sí, que es un buen candidato. Veremos en qué lugar termina reacomodándose en el escenario electoral. Bueno, la última del lado opositor. Kicillof hoy puede entenderse que es el sucesor natural en liderazgo hoy de Cristina, o eso está todo por verse. No, a ver. Electoralmente hablando hablo, no el liderazgo de Cristina, que Sí, está sí. claro que... No, y natural solo es el jugo exprimido de naranja. Está claro. No, claramente Axel Kicillof, por una cuestión de carisma, de representación, es quien mayormente retiene lo que es la base electoral del kirchnerismo. Digo, me parece, es más, que por ahí una crítica que se le podía hacer al gobernador, en todo caso, de este lado, era decir, bueno, necesitamos que seas más kirchnerista que nunca en este contexto. Me parece que ayer lo dejó bien claro en la nota con el gato silvestre. Digo, eso sin duda, digo, no, la potencia electoral que tiene Axel Kicillof, pero no solo por el carisma de su figura, no solo por lo que representa, sino por esto, es parte del legado de Cristina Kirchner, digo, donde claramente tuvo algún tipo de chispazo por estas razones, que son lógicas y normales en el peronismo. Pero me parece que cuando se sale todo esto, lo que te decía, tenés 3, 4 dirigentes con muchísima potencia, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, como Juan Grabois, como Máximo Kirchner, como Sergio Massa, que le pueden dar al peronismo, si querés, esa vitalidad para decir, bueno, sí, hay que ganar la provincia de Buenos Aires ese año para poder pensar el 2027, pero yo empezaría a construir candidatos por fuera de la provincia, porque como te decía, el país cruza la provincia de Buenos Aires, hay unas necesidades muy grandes en el resto de las provincias y hay muy poca representación y muy poca. Me parece que ahí es lo que le falta al terreno para decir, bueno, me planto de cara al 2027 y voy a ir de igual a igual a las urnas contra Javier Milei. ¿Qué estás pensando? ¿En gobernadores, Quintela, en La Pampa, no sé, en algún intendente? No sé si gobernadores, pero sí en este contexto de crisis tan grande en el que seguramente, lamentablemente, dentro de poco tiempo nos veamos inmersos más allá de lo que la realidad de hoy, que ya es muy difícil. Siempre es impredecible quién pueda llegar a aparecer, pero yo no dejaría de desatender eso y buscaría así un PJ mucho más federal que el que tenemos hoy. Digo, fue muy buena la visita de Cristina Kirchner a la provincia de Corrientes. Claramente la justicia obturó enseguida porque entendía que ahí podía llegar a poner en problemas al proyecto y al modelo económico, si querés, neoliberal de Milei, pero eso
sabemos que no tiene reemplazo, pero sí hay que buscar las herramientas para poder dar algún tipo de respuesta sobre esa demanda que tiene el resto de las provincias. Y fíjate, Jorge, como en todos estos procesos electorales que vimos, que al periodismo les fue muy mal, en el interior del país, donde creo que en el lugar que más votos sacó fueron 14 puntos, la figura de Cristina estuvo ausente. Bueno, eso hay que revertirlo de forma urgente. Bien, bien. Bueno, y ya el oficialismo, ¿cómo ves al gobierno que uno desde lo económico lo ve muy jugado a los dólares prestados y no mucho más? ¿Cómo lo ves? No, bueno, ayer veía eso, justamente el análisis de los 40.000 millones de pesos que hay en las reservas, son todas prestadas. Ya, Un sí, día te lo piden y sí, quedás con la carpa al viento, por no decir una sí, grosería. sí, sí. En ese sentido, el gobierno está demasiado jugado a eso, siempre hay un límite, siempre las burbujas terminan estallando y terminan siendo generadoras de crisis muy difíciles de dimensionar. Me parece que vos fíjate cuáles son las actividades hoy que están al alza, que es, si querés, la compra de propiedades, la compra de 0 kilómetros Importado, sobre y todo, de alta gama, sí, tal son cual. de alta gama, porque cuando uno ve en la calle, ahora está de moda Sí, que no haya patente, porque no se están entregando las patentes, tal cual. no ve muchos Fiat Cronos sin No, 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 patente. tal cual. Suele ver 4x4 sin patente, autos importados sin patente. Bueno, claramente el consumo está abarcado en ese sector y los consumos populares, como en el supermercado, los mayoristas cae, es brutal, 9% de caída de consumo en los supermercados el último mes. Entonces lo veo en sí hoy una burbuja financiera de estas que el Toto Caputo claramente es el Messi en ese sentido, Sí, sí, sí. pero que cada vez tiene menos soga y no hay forma que un gobierno pueda resistir solamente con dólares prestados. Digo, no hay ninguna actividad económica hoy en el país que tenga la capacidad para explotar y resolver la deuda que está tomando este gobierno. ¿Y eso le va a alcanzar para que en las elecciones tener un comportamiento electoral fuerte? ¿Le Yo va a creo que alcanzar, para digo, la esto estabilidad del dólar, decir que bajó la inflación en la paz de los cementerios, como estamos hablando, pero sí, ¿crees que le va a es eso. alcanzar? Le va a alcanzar en la dinámica en la cual estaba planteado hasta antes del encarcelamiento de Cristina el proceso electoral, con una participación del 50%, donde gran parte de quienes votaron a Javier Milei en el 2023 se vieron defraudados, pero no encontraban ningún tipo de representación por fuera de eso y decidieron no ir a votar. La verdad que en ese es el mejor contexto que podía tener el gobierno. Fíjate que en la elección de la capital federal, Manuel Adorni ganó con el voto de 16, entre 15 y 16 porteños cada 100 que estaban habilitados para votar, y con eso solo le alcanzó para ganar. Claro. Entonces, en ese sentido, el gobierno tiene una buena estrategia, apatía electoral, el ausentismo, una estabilidad, como decimos, con la paz de los cementerios, donde sí, la inflación dejó de ser el principal problema, pero el principal problema es no alcanza la plata. Claro. La verdad que la plata no alcanza. Ir a comprar es una película de terror, ir a comprar al supermercado, la verdulería, al almacén. El gobierno no sabe cuánto sale el litro de leche, no sabe cuánto sale un kilo de asado, no sabe cuánto sale la cargar nafta y lo que cuesta cargar nafta en este país. Entonces, en ese sentido, el gobierno, bueno, sí, tiene la oportunidad de hacer una elección aceptable en el mes de octubre. Ahora cambió todo después de la condena a Cristina. Y veremos si el peronismo está a la altura o tiene la suficiente inteligencia para poder, en el buen sentido, aprovechar electoralmente eso y tratar de poner un freno a Milei. Porque imaginemos una derrota o una victoria por muy poquitos puntos en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo van a tomar quienes le están prestando hoy la plata a Javier Milei? Claro, claro, ¿Cuánto van a tardar en decir, no, devuélvemela? Porque ya Cristina había planteado que claro, iba a pagar, pero no con las mismas condiciones con las que siempre pagó el kirchnerismo. claro. Entonces, ahí, bueno, ahí puede llegar a haber algún tipo de cambio, si querés, en el modelo económico, un modelo económico que, si querés, para concluir, no tiene ningún beneficio para un trabajador argentino. Bueno. Claro. Sí, sí, aparte Caputo y a cada rato le dice, viste, las metimos presa, no vuelven más, y no le creen, viste, dice, no, pero esto no lo veo muy consistente. Bueno, el Fondo Monetario hizo un informe ayer donde ve serias inconsistencias, ¿no? Está claro que... No, claro, el fondo eligió creerle a un personaje como Caputo que les mintió siempre y que en su experiencia fue desastrosa como ministro de Economía de Mauricio Macri,
como te decía, digo, eligió creer porque quiso, Sí. quiso, si querés, políticamente sostener a este gobierno cuando se estaba quedando sin dólares. Será responsabilidad del fondo. Claramente la condena de Cristina tuvo que ver con eso, porque fíjate, ayer lo decía muy bien el gobernador Kicillof, hacía muy poquito le habían negado la visa de Estados Unidos, el fondo está sosteniendo este modelo económico y necesita que se mantenga todo lo más posible el gobierno de Milei en el poder, y la garante para que eso no pase era Cristina. ¿Y dónde está Cristina hoy? Presa en su domicilio en San José 1111, y no puede ser democráticamente elegida en las urnas. Entonces me parece que esa proscripción tiene que ver muchísimo no solo con el gobierno de Milei, sino con, si querés, con poderes más grandes, pero la premisa hoy es ganarla en Milei para romper la proscripción. De eso no hay duda. Bien, 30 segundos finales. ¿Esperes número puesto o no tienen todavía candidato el tándem mileísmo, algo lo que quede del PRO ahí en la provincia? Esper es un mal candidato. Esper mide 15 puntos hoy en la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza mide 30. Y me parece que no es número puesto. Lo que pasa es que no hay nada mejor. Claro. No tienen un Adorni que, si querés, tenía algún tipo de carisma para enfrentarse a las cámaras. Esper es malo declarando, es bruto, no tiene carisma y mide la mitad de lo que mide la marca. Digo, yo no creo que esté definido para Esper. Y es más, si fuera Esper el candidato, creo que sería un favor para el peronismo. Yo no descartaría a Patricia Bullrich, nada más. Ah, bien. Ok. Muy bien, Santiago, interesantísimo todo para escuchar varias veces, para tener claro el tablero y el panorama. Te mando un abrazo, saludos a Manu Zunino también. Serán enviados. Un gran abrazo, Jorge, que tenga buenas tardes. Gracias, Sandy. Santiago Giorgetta, junto con Manu Zunino, titulares de la consultora Proyección, que es la que más cerca pega con otras, muy bien, también anda muy bien la de El Español. Ay, se me fue, Manuel... Bueno, ya me voy a acordar, la de El Español. Bueno, Manuel Zunino y Santiago Giorgetta, titulares de consultora Proyección. Acabábamos de hablar con Santiago Giorgetta.